Amados hermanos, continuamos con el estudio bíblico, la Biblia libro a libro, tratando de exponer desde Génesis a Apocalipsis los diferentes libros de la Biblia. Hoy vamos a continuar con la carta de Santiago, así que les pido me acompañen en oración para que el Señor nos asista en este momento. Padre amado y bueno, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú, Señor, a pesar de nosotros, te permaneces, Señor, bendiciendo a tu pueblo y qué mejor que ver eso a través de tu palabra, Señor, la cual es alimento a nuestra vida y la cual deseamos, Señor, poder no solo oír, sino que a la vez aplicar. Te pedimos que esta clase sirva precisamente para eso y así podamos glorificar tu nombre. Padre, te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir entonces la presentación acá en la pantalla. Y recordar, como siempre hacemos, los objetivos de la clase, los cuales son conocer las características de la carta de, en este caso, Santiago, abordar sus claves, sus retos de interpretación y entender su rol dentro de la historia de la redención. El nombre y el autor de la carta. Bueno, la carta toma el nombre de su autor, que es Santiago. Para nosotros es un nombre medianamente conocido porque la capital de Chile, de nuestra ciudad, de nuestro país, es Santiago, pero es un nombre compuesto. Contiene lo que es San o el santo, ¿sí? Y Tiago, que no es muy común, pero es de donde es una derivación de Jacobo o de Jacob, nombre que sí conocemos en las escrituras. En las escrituras nosotros vemos a dos grandes Santiago o a dos grandes Jacobo, también se le menciona. Uno de ellos es el discípulo de Cristo, apóstol, que murió, de acuerdo a Hechos capítulo 12, martirizado en una de las persecuciones a la iglesia. Y el otro es el medio hermano del Señor, quien era incrédulo en un comienzo, como lo vemos en Mateo, en Marco, pero que luego, según Pablo en Primera de Corintios 15, cree en Cristo Jesús, ya que le ve y puede maravillarse de la resurrección. Pensemos en su medio hermano, Jesucristo. Bueno, él se transforma así entonces en uno de los pilares de la iglesia considerado por Pablo ahí en Gálatas y lo vemos en Hechos capítulo 15 precisamente liderando el concilio de Jerusalén cuando estaba la atención de los judíos cristianos y de los gentiles cristianos y estaban estos grupos judaizantes ya cuando la iglesia estaba más avanzada. Clemente y Orígenes y un documento conocido como Pastor de Hermas del 140 después de Cristo también que atribuye la autoría a Santiago, medio hermano del Señor. Se le conoce como Santiago el Justo. ¿Por qué? Porque se dice que era un hombre de mucha oración. La tradición cuenta que murió martirizado, lo arrojaron del templo y además le pegaron con un mazo en su cabeza para asegurarse de su muerte. Y era un hombre de mucha oración, era un hombre muy fiel. Se dice que tenía sus rodillas similares a la de los camellos, quienes están acostumbrados a doblegar sus rodillas y se les forma una especie de callo o de almohadilla y en las rodillas tanto estar hincados. Y se dice que a Santiago se le conocía como el camello porque pasaba la mayor parte de su vida no solo escudriñando la escritura, sino que también orando al Señor y tenía sus rodillas también, al parecer, de acuerdo a la tradición, similar a la de estos animales. Bueno, ¿cuándo fue escrito? Creemos que puede haber sido escrito entre el 44 y el 49 después de Cristo. ¿Por qué? Bueno, el primer Santiago muere muy temprano, que es Jacobo, el discípulo de Cristo, muere en estos capítulo 12. Entonces hay muy poco tiempo desde ese episodio hacia atrás para que haya podido escribir toda esta carta. Y por lo mismo creemos que la escribió el medio hermano del Señor luego de esta persecución. De hecho, la iglesia es esparcida debido a esta persecución son tiempos donde está el emperador Claudio gobernando del año 41 al 48 aproximadamente, que es su reinado, ¿sí? O su liderazgo como emperador. Y además en la carta no hay mención del concilio de Jerusalén, que sucedió el año 50 después de Cristo. Santiago además muere el año 62 después de Cristo, de acuerdo a la tradición. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido escrita antes del concilio de Jerusalén, es decir, año 49 aproximadamente, y después de la persecución a los cristianos de Hechos 12, es decir, el año 44 aproximadamente. Bien, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el trasfondo histórico geográfico? Bueno, el Imperio Romano ejerce dominio total en todo el imperio. De hecho, tiene a sus representantes, en este caso Herodes Agripa,
que tuvo la autoridad para perseguir a la iglesia, era un hombre sanguinario. Recordemos que su abuelo fue el primer Herodes, que precisamente fue un hombre muy sanguinario en los tiempos del nacimiento de Cristo, cuando mandó a matar a los bebés, se deben recordar. De esa línea viene este Herodes y es también sangriento y persigue allá a los cristianos ya con esta autoridad concedida, por supuesto, por el Imperio Romano. Está la paz romana vigente, lo que quiere decir que habían idiomas comunes, el griego, habían otros idiomas, pero el griego era común, habían rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, que hacían muy rápido o expedito el circular por todo el imperio. Esto lo utilizó la iglesia no solo para arrancar, sino que a la vez que va arrancando va evangelizando y se van formando comunidades cristianas. Y estaba esta tolerancia, cierta tolerancia a ciertos grupos que tenían sus creencias particulares, que el imperio no complicaba tanto la existencia de ciertos grupos mientras, ¿verdad?, no generaran problemas al liderazgo del imperio. Y la iglesia es bastante joven, entonces dispersada a través de estas rutas, que aprovecha el idioma, es aprovechado y cierta tolerancia, pero la iglesia todavía es muy joven y en estos 11 se nos dice que se le llamó cristianos, efectivamente, muy probablemente, porque seguían a Cristo, ¿cierto? A este Mesías, a su Salvador, y se le llama así, según Hechos 11, la primera vez en Antioquía, y por lo tanto es una iglesia recién muy joven, conocida como cristianos, probablemente despectivamente. Los destinatarios, decíamos, son quienes han salido de Jerusalén. Acá está el símbolo amarillo. Salen hacia distintos lugares hacia arriba que están las estrellas o símbolos rojos. Estos son lugares como, por ejemplo, Fenicia, Chipre o Antioquía. En esos lugares se empezaron a alojar los cristianos a esconder porque habían sido dispersados, como dice el primer capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, que ya están ubicados en estos lugares porque habían arrancado de la persecución. Además, es una carta circular, es decir, no es solo para la iglesia de Fenicia o de Chipre, por ejemplo, sino que podía ser y debía ser leída por cada una de las iglesias o de donde existieran cristianos dispersos. Por supuesto, tiene temas comunes a toda esa cristiandad y también a nosotros al día de hoy. El estilo literario y algunas claves de interpretación, ¿qué nos sirve de la carta para entenderla de mejor forma? ¿Qué observar en ella? Bueno, primero su estructura, usted va a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, un saludo inicial, apóstol, esclavo o siervo del Señor Jesucristo, a los cristianos que están en la dispersión, o dice en realidad a las 12 tribus, pero se refiere a los cristianos utilizando un lenguaje que ya vemos muy similar al Antiguo Testamento y vamos a explicar por qué. Y luego del versículo del 1 del capítulo 1 está el versículo 2 hasta el capítulo 5, versículo 20, podemos encontrar un gran sermón o una serie de pequeños sermones. Son exhortaciones prácticas, constantes y directas. Se utiliza, como decía recientemente, el uso de imágenes de la vida cotidiana y también mucho el Antiguo Testamento, como les comentaba. La ley, los salmos, los profetas, se menciona a personajes del Antiguo Testamento, a Abraham, Rahab, a los profetas, a Job y también a Elías. Y también se menciona la ley. De hecho, una de las características de la carta es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, tener fe, pero además vivir, tener obras conforme a esa fe. ¿Cuáles son esas obras? Amar al prójimo principalmente, en donde se condensa o se resume toda la ley. También es conocido como un libro, el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toca temas muy similares y la sabiduría es muy similar también al libro de Proverbios. Se habla, por ejemplo, de la lengua, cómo se hace el proverbio de las viudas, de los pobres, acerca del favoritismo de los ricos, etcétera. Y hay conceptos también que se manejan en toda la carta. El concepto de la sabiduría es transversal, la fe y las obras y sus consecuencias, la paciencia que debe tener el cristiano en medio de las pruebas, la perseverancia, el uso de la boca correcto, ¿cierto? Y también la oración es transversal en la carta, así como la observancia de un juicio, de algo que viene, la segunda venida del Señor. Bien, Santiago debe muy probablemente haber tomado muchas referencias para escribir su carta. Estaban en su mente, tal vez en sus vivencias con el Señor, lo que él escuchó de Jesucristo y lo que él como judío, ¿verdad?, conocía del antiguo pacto. Por ejemplo, él toma el ejemplo de Job, que dice en Job 42 que el Señor le bendijo más
los primeros días, es decir, luego de superada o de vivida la prueba de Job, el Señor le bendijo aún más. Y Santiago lo toma como ejemplo y dice, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que Él es Señor, que el Señor es misericordioso, compasivo. También utiliza las bienaventuranzas. Por ejemplo, una de ellas, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago va a decir, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. También podemos ver Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoro en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Y en Santiago vamos a encontrar lo siguiente. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata se han oxidado. También hay un libro conocido como Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, que era muy conocido por los judíos en los tiempos bíblicos y anterior al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento también. Era un libro que también ha sido utilizado por la cristiandad, no es inspirado, pero sí tiene mucha sabiduría. Uno de los dichos que este libro tiene es el siguiente: si apetece sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la dispensará. Santiago dice lo siguiente, dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hermanos, Santiago muy probablemente bebió de todas estas fuentes para escribir su carta, pero además el Señor en su soberanía tomó, por ejemplo, esta frase ahí de el hijo de Sirac, el libro de sabiduría de Jesús de hijo de Sirac, y la tomó, y como es una verdad, el Señor en su sabiduría quiso a través de Santiago y por el Espíritu Santo inspirándolo, ponerla también en esta carta. Eso no quiere decir, hermanos, que este texto o este verso sea no inspirado, porque lo dijo alguien que no era inspirado. Quiere decir que Dios es soberano y que la verdad, sea quien la diga, es verdad. Si Hitler dice 1 más 1 es 2, uno no puede decir que no es 2, porque lo haya dicho Hitler. Uno debe decir, es verdad, aunque lo haya dicho ese hombre perverso. Y aquí puede ocurrir algo, de hecho, ocurre algo similar, en donde Santiago muy probablemente, si lo vemos en esa línea, tomó los dichos de este libro de sabiduría, es verdad, y el Señor quiso que se inspirara y fuese puesto aquí en el canon de la Escritura, y hoy día esa frase nos sirve, hermanos, no como cualquier libro, ¿cierto?, sino como la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz para nosotros. Y creemos y confesamos que si alguno quiere tener sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. Bien, hermanos, el tema del libro. Bueno, ¿cuál es el tema? Hay muchos temas en este libro, pero yo lo puedo resumir así. Creo que es una buena posibilidad. La sabiduría divina para desarrollar una vida paciente, de fe y gozo, que se evidencia en medio de las pruebas. ¿Por qué? Los cristianos están siendo esparcidos, hay dolor, angustia, pero en medio de la prueba hay que gozarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la salvación de Jesucristo. A nosotros nos espera la corona de vida. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Vivimos de manera sabia, no de con la sabiduría terrenal y mundanal o carnal, sino que con la sabiduría divina. Así podemos desarrollar esta vida paciente en medio de las pruebas. Los propósitos dentro de la carta, por lo que siempre tomamos tres, ¿verdad? El teológico, el propósito histórico y el propósito actual. Teológicamente hablando, al parecer, lo que podemos ofrecer como propósito teológico es que Santiago desea presentar a Dios como el dador de sabiduría y de toda buena dádiva. Él es juez de los hombres, pero también Señor y Padre. Él está lleno de gracia y es misericordioso para los que son suyos. Histórico, el propósito es motivar a los hermanos perseguidos a no desfallecer en medio de la prueba. Ellos están en la dispersión. Entonces, por el contrario, ellos con paciencia deben llevar la posta de la fe con sabiduría hasta la venida de Cristo, quien dará la corona de vida. En la posta, bueno, hay una carrera en donde yo voy corriendo y llega un momento que le entrego un instrumento que llevo en mi mano a mi compañero y él sigue este circuito hasta que llegamos a nuestro último compañero que debe llegar a la meta, pero con la posta ahí en la mano, con este instrumento en la mano. Nuestra apuesta es el Evangelio y en medio de las pruebas, sea el gobierno que sea, la circunstancia socioeconómica que sea, debemos perseverar con paciencia llevando el Evangelio
hasta el fin de la carrera, hermanos, porque nos espera la corona de vida. Así, el propósito histórico también aplica a nosotros. Actualmente hablando, el propósito es presentar la vida que se demanda, hermanos, de quienes están en el nuevo pacto. Es decir, Él les dice a los cristianos 12 tribus que están en la dispersión, así como los judíos en el antiguo pacto fueron dispersados y debían vivir conforme a los mandatos del Señor. Nosotros, ya que estamos en este nuevo pacto donde la salvación ha sido por la fe, esa debe evidenciarse en obras que honren a Cristo, a quien nos dio la salvación, a quien dio el nuevo pacto, el Rey de la Gloria. Debemos vivir entonces conforme a la realidad que profesamos, que es la vida del nuevo pacto, la salvación solo por la fe, por medio de Cristo. ¿Cómo podemos resumir gráficamente el libro? Bueno, es complejo, se han propuesto distintas formas, pero yo propongo dos bloques. El primero es la sabiduría y el presente, y el segundo, la sabiduría y el futuro. Todo inicia con el saludo inicial de Santiago, escribiendo como esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Él no defiende su apostolado, él no se preocupa de convencer a la gente de quién él es. En ese tiempo, decir soy Santiago era muy relevante. Por lo mismo, de hecho, ese es un argumento para sostener que él fue no el apóstol Santiago, martirizado en Hechos capítulo 12, sino que el medio hermano del Señor Jesucristo, quien era un varón apostólico, quien trabajó como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe qué cosa. Primero, gozo en la prueba, capítulo 1, versículo 2 al 18. En medio de los dolores, de la angustia, de la prueba, hay que estar gozoso. ¿Por qué? Porque esa prueba produce paciencia, es un trato de Dios para con su pueblo y siempre ese trato va a traer buenos dividendos. También la obediencia a la palabra de Dios. No solo somos oidores, sino que además somos hacedores de la palabra de Dios. También hay un bloque, una división importante que habla de las consecuencias de vivir con este gozo y con esta obediencia a la palabra de Dios. Es decir, en el presente, al vivir con sabiduría, cosecharemos paz en la iglesia. No divisiones, no pleitos, sino que habrá paz. En el segundo gran bloque, la sabiduría y el futuro, nosotros tenemos tres ítems o tres divisiones. El primero es, mirando hacia el futuro, debemos hacer planes, pero considerando a Dios no como un agregado, sino como quien determina el futuro. Por lo mismo, él, y la frase usted la debe recordar, dice algo así, parafraseando, dice, cuando hagamos planes, debemos decir, si Dios quiere, haré tal negocio o no haré tal negocio. Si Dios quiere, lo que implica muchas cosas, ¿verdad? La sabiduría hacia el futuro. También, ¿cómo acumulamos riqueza? Los ricos, ¿verdad? Que acumulan riqueza, ¿a costa de qué? ¿Y para qué la acumulan en el futuro? El capítulo 5, versículo 1 al 6. Y luego en el capítulo 5, versículo 7 al 20, nosotros tenemos ejemplos de paciencia y de oración. En medio del dolor, de la prueba y considerando el futuro, debemos pensar lo siguiente. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene. Nosotros no esperamos porque sí, o no aguantamos algo porque sí. Lo aguantamos y vivimos nuestra cristiandad en medio del dolor porque estamos siendo fieles a quien viene por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ejemplos, los profetas. Otro ejemplo, Job soportó, ¿verdad? Y vivió una prueba terrible. Y también un ejemplo para vivir en medio de ese dolor con paciencia, fervientemente en oración, Elías. Bien, hermanos, tópicos o algo que es transversal, por lo menos en toda la carta, pero con gran fuerza en la primera parte, en la sabiduría y el presente, yo digo que es la sabiduría divina versus la terrenal. Con la sabiduría divina usted vive con gozo en la prueba, usted va a obedecer la palabra y usted va a cosechar buenos frutos. Con la sabiduría terrenal, carnal, mundana, usted no va a poder enfrentar la prueba, usted va a culpar de las pruebas, de las tentaciones, de las caídas, no a su propio pecado, a su corazón, sino que va a tentar a Dios o al diablo, lo va a acusar, perdón, y también usted no va a cosechar buenos frutos, usted va a cosechar el fruto de la carne. También en la sabiduría y el futuro, nosotros podemos tener tranquilidad en nuestro futuro porque esperamos la venida del Señor y eso nos anima a vivir de una manera sabia. En el primer bloque, también nosotros podemos hablar de un gran énfasis que hay ahí, que es oír la palabra, conocer la palabra, pero y además tener fe gracias a esa palabra en Cristo Jesús, pero eso va acompañado, es algo inseparable de hacer la palabra. Sean oidores
pero además hacedores, no olvidadizos, sino que cumplan la palabra de Dios. Y también hay en el segundo gran enfoque un gran énfasis en esa paciencia que hay que tener, así como el labrador, ¿cierto? En cosecha, quien siembra y espera ese fruto, con paciencia debemos esperar al Señor Jesucristo, y la compañera de la paciencia es la oración. Es imposible tener paciencia si no estamos orando, y si no estamos orando, no vamos a perseverar en la paciencia. ¿Dónde se escribió? Muy probablemente en Jerusalén, donde vivía y donde está por lo general situado o mencionado Santiago, y en el año 44-49 aproximadamente después de Cristo. Retos de interpretación, cosas que son complejas, que han llevado a distintas interpretaciones y por lo supuesto vivencias. Una de ellas es, Dios no tienta a nadie. ¿Y qué pasó con Job? Si nosotros vamos a Santiago capítulo 2, versículo 6, vamos a leer lo siguiente, hermanos. Perdón, Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Pero ¿quién tentó a Job? Entonces, si Dios no tienta a nadie, ¿acaso no fue Satanás, dirá alguno? Sí, fue Satanás. Pero ¿quién le dijo a Satanás, anda y considera, o anda y tenta a mi siervo Job? Eso lo hizo Dios. Y de hecho lo limitó, no toque su alma, que no muera. Entonces, intelectualmente fue Dios el que utilizó el instrumento de Satanás. Y Dios demostró, por supuesto, quién él es a través de esa prueba. Sacó a Job purificado. Además, cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, nosotros leemos que Él no nos deje caer en tentación. ¿Hay momentos en los cuales Dios te deja caer en tentación? Otra pregunta. Nosotros en Primera de Corintios vemos que el Señor no solo nos dará la prueba, sino que también la salida. Entonces, algunos han concluido que efectivamente Dios no tienta. Satanás tienta y Dios prueba. En realidad, esa explicación queda corta, hermanos, porque la palabra tentación y prueba son iguales. Es la misma palabra. Esto algunas versiones traducen precisamente aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas tentaciones. Algunos dicen, traducen, pruebas, porque la palabra es la misma. No hay problema. El problema es, hermanos, que eh, no se diferencia en el alcance de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene dos usos, uno que es diabólico y uno que es terrenal. Por ejemplo, Dios nos tienta o nos prueba. Es decir, Él va a hacer de nosotros atravesar en ciertas circunstancias por fuego. ¿Con qué intención lo hace Dios? Ese es el punto. El Señor lo hace con la intención de que salgamos purificados, como ocurrió con Job, quien salió purificado y de oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, y todo, dice la Escritura, lo bueno y lo malo, sirve a los que le aman a Dios para su bien, utilizado por el Señor. La prueba o la tentación, llámelo como quiera, no hay problema, no hay que escandalizarse por eso. Divina siempre va a buscar la purificación de quien la viva. En cambio, hay una prueba, una tentación, llame como quiera usted a eso, que es terrenal y que siempre va a buscar la perdición. ¿Quiénes la producen? No esta carne, dice el texto. Lea conmigo, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 13 dice, en la parte C, dice, y el mismo no tienta a nadie. Y versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno de nosotros, hermanos, desde que Adán pecó en adelante tenemos dentro de nosotros esa pasión o esa concupiscencia, es decir, ese deseo pecaminoso, que muchas veces no lo consumamos, pero pecamos en nuestro interior. Luego, hermanos, cuando viene Satanás, cuando viene el mundo y vemos la posibilidad de pecar tangiblemente, caemos y damos a luz y se evidencia ese pecado que ya estaba dentro de nosotros. Bueno, explicación. Ahí hay una prueba que es terrenal, es carnal, que inicia con nosotros y nosotros no podemos culpar a Dios cuando caemos. Cuando caemos en pecado, cuando caemos en desgracia debido al pecado, cuando quedamos sin trabajo debido al pecado, debido a nuestra pereza, cuando quedamos sin dinero, sin comida, debido a nuestro pecado, debido a nuestra pereza, hermanos, debemos arrepentirnos y confesar que esa prueba no la pasamos
por culpa de Dios, sino que fue nuestra responsabilidad. ¿Nos tentó Satanás? Sin duda, Satanás tentó al Señor Jesucristo, o lo probó en el desierto, ¿verdad? Y el Señor superó esa prueba o esa tentación del enemigo, el tentador, quien busca hacernos siempre caer. Nosotros no superamos esas pruebas, esas tentaciones. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra concupiscencia no ha sido mortificada aún. Debemos mortificarla. En ese sentido, hermanos, es que hay dos tipos de pruebas. Una con un propósito divino y otra con un propósito carnal, terrenal. De todas formas, es hermoso pensar en lo siguiente. Quienes son hijos de Dios, ambas pruebas servirán para su bien. Si tú quedaste sin trabajo y no tuviste nada que ver, fuiste un responsable trabajador, siempre diligente y te dejaron sin trabajo, atraviesa esa prueba y dale gloria al Señor porque Dios a través de ella va a trabajar en ti. Si tú quedaste sin trabajo debido a tu negligencia y a tu pereza, arrepiéntete de tus pecados y Dios va a utilizar, burlándose de Satanás, que solo nos quiere hacer caer, Dios va a utilizar esa prueba que no pasaste, esa tentación que no pasaste para tu bien. Bien, hermanos, otro reto de interpretación, la salvación, ¿es por fe o por obras? En el capítulo 2 versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y luego dice, versículo, versículo 18, perdón, versículo 20 vamos a leer. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Wow, compleja sentencia que está mencionando acá Santiago. Primero, la fe o lo que acabamos de leer, si tú tienes fe, no tienes obras, eso es estéril. Y al inicio dijo, si alguno tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué sirve? Tú puedes decir, yo creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero no te sirve de nada, está diciendo Santiago. ¿Y qué pasa con lo que dijo Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 1? Pablo dijo, hermanos, dijo, justificados por la fe, solas, ¿verdad? Entre paréntesis, eso lo agregamos nosotros. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces Santiago está en contra de lo que dijo Pablo. Para nada, hermanos, para nada. ¿Qué está defendiendo acá Santiago? ¿Y en qué ayuda a nuestra vida? Y que es más claro que en otras cartas, aunque está escrito en otras partes de la escritura también, que la salvación efectivamente es por la fe, tal cual dijo Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero la fe salvífica, esa salvación se ve evidencia, se ve en obras, hermanos. Abraham, de hecho, es utilizado como ejemplo y también Rahab. Pero de Abraham se dice, ¿cierto?, que fue justificado precisamente cuando llevó a Isaac al altar por su fe. ¿Pero por qué? Porque él demostró esa fe a través de esta obra. Esa obra evidenció que Abraham de verdad había creído en la promesa. Y así nosotros, hermanos, si decimos tener fe y no tenemos frutos u obras, es sinónimo de no tener fe y de no ser salvos. Por lo tanto, lo que hace Santiago es ayudarnos a comprender que la verdadera fe no es de la boca hacia afuera, sino que es una fe que produce fruto. Si no estamos produciendo fruto, si no estamos esforzándonos en cumplir obras, no para salvación, sino para honrar a nuestro Señor con un corazón de gratitud, muy probablemente no tenemos la fe que salva. La salvación es por la fe, pero la fe produce obras. Hermanos, la oración de fe y el aceite deben ser aplicados y será salvo el receptor. Otro texto importante. Yo he visto, hermanos, cómo se han rociado aceite, o se ha derramado aceite en Biblias, en casas, en autos. ¿Por qué? Porque hay que declarar, hay que decir que eso es del Señor. Sobre los enfermos se ha echado aceite para sanarlos. Está enseñando esto la palabra del Señor. Vamos a lo que dice Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Parece que sí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué pasaba? Recordemos el contexto. Primero, Santiago dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia representaban a la iglesia. Siempre ha sido así. Si se enfermaba alguien en ese tiempo, que además estaban siendo perseguidos, no podía ir toda la iglesia a la casa de ese hermano enfermo. ¿Quién tiene que ir? El representante de la iglesia, que son los ancianos, plural, más de uno. Tienen que ir a ese lugar. Ellos además habían sido puestos en esa labor por
los apóstoles o por varones apostólicos, delegados, como es el caso de Tito, que tiene que quitar lo deficiente y poner varones conforme al mandato, a la palabra, ¿cierto?, que da Pablo, a los requisitos pastorales. Ahora, además, en ese tiempo estaba vigente el don de sanidad. Muy probablemente al orar este anciano, en consecuencia de quién le llamó y quién lo puso ahí, probablemente podría haber tenido ese don de sanidad y podría haber traído sanidad al receptor. Pero aplicándolo a nosotros en el día de hoy, no está vigente el don de sanidad, pero sí están vigente el oficio de ancianos dentro de la congregación, más de uno, plural. Por lo tanto, si hay un enfermo, es bueno que vayan los ancianos a orar. ¿Para qué? Para que ellos representen a toda la congregación orando por este enfermo. Segundo, el aceite, hermanos, era usado como medicamento en esos tiempos. ¿Se acuerdan? El buen samaritano cuando recoge a este hombre y lo trata con qué? Sus heridas, con vino y con aceite. Hoy día incluso el aceite es considerado por algunos con un uso medicinal, terapéutico, y en ese tiempo también ocurría. El vino también, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que ya no tome tanta agua o beba agua, sino que vino debido a sus problemas estomacales. Bueno, hermanos, en otras palabras, están aplicando el medicamento físico humano que tenían en el momento a la mano para atender a un enfermo. Hoy día nosotros, ¿qué le diríamos a un enfermo? Vamos a enviar a los ancianos a que oren por ti, pero toma tu medicamento, toma tu paracetamol, toma tu aspirina, no sé, el medicamento que sea. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el foco de esto? Se aplica tanto para ellos como para nosotros en el hoy día. Lea conmigo, por favor, el versículo 15. Dice, y la oración, perdón, dice el versículo 14 y vamos a leer el 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite. Ahí subraya, hermano, dice, en el nombre del Señor. Luego dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor le levantará. Y luego dice, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y luego, sigamos leyendo, por favor, lo agregamos ahora, pero es importante, considero yo. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cuál es el foco, hermanos? ¿El hombre que puede sanar? ¿El pastor que representa a la iglesia? No. ¿El aceite, que es un medicamento del momento, o la aspirina del momento de hoy día para que la persona sane? No. El foco es que Dios al final es quien va a sanar si lo desea así. Por eso se ora en el nombre del Señor, no en el nombre del curandero, del don de sanidad, de quien tenga el don de sanidad o del pastor, y tampoco en el nombre de ese aceite especial que hay que ungir y mantener en algún recipiente escondido. No, hermanos, se ora en el nombre del Señor y la oración en el nombre del Señor con fe puede restaurar, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuál es el objetivo incluso, más allá de la sanidad física, con esa oración de fe en el nombre del Señor? El contexto lo dice. El objetivo es que volvamos, hermanos, a cómo vivían estos hermanos en ese tiempo. Estar enfermo, tener una simple gripe en ese tiempo podía significar la muerte. Y si ese hermano tenía pecados, si ese hermano estaba enojado, por ejemplo, con algún hermano de la iglesia, ¿qué es lo que se buscaba en ese momento? Orar por él para que sea sano, ¿verdad? Pero además, que él confiese su pecado, que él diga, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque él probablemente podía morir, se iba a enfrentar ante el Señor. Por lo mismo, hermanos, nosotros también hoy día, cuando vamos a ver a un enfermo, cuando un hermano está enfermo, debemos orar por él, debemos pedir al Señor sanidad, sin duda, debemos tomar nuestros medicamentos del día de hoy, pero a la vez debemos hacer que esa enfermedad sirva para la confesión de pecados. Muchas personas se alejan del Señor y enferman y se recuerdan ahí del Señor y vuelven. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, en medio del dolor, a su Señor. ¿Y qué ocurre cuando eso nosotros somos usados por el Señor para esto? Miren lo que dice al final, versículo 20. Sepa que alguno que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Por último, el foco, hermanos, de toda esta oración es el alma, es que la persona sea restaurada en el nombre del Señor y para con su Señor y con sus hermanos. Bien, la carta, hermanos, está llena de temas. Aquí usted puede mirar muchos. Se repiten desde el capítulo 1 al 5 algunos. Por ejemplo, en el capítulo 1 está la oración,
Luego, nosotros también tenemos la oración en el capítulo 4 y también tenemos la oración en el capítulo 5. Tenemos nosotros la fe y la obra en el capítulo 1, así también nosotros tenemos el cómo vivir con fe, con la fe, pero también con obras en el capítulo 2, y también nosotros tenemos el tema del sufrimiento, las pruebas en el capítulo 1 y así en el último capítulo. Se van repitiendo distintos temas. Por lo tanto, hermanos, hacer este ítem de la importancia doctrinal es complejo. Yo sugiero lo siguiente. ¿Qué es lo más importante del libro? ¿En qué marca este libro su distinción, diferencia para con los otros? Bueno, primero en que nos enseña a perseverar en medio de las pruebas, a través o con la oración. Así podemos subir como está este hombre acá subiendo este monte en medio de las circunstancias, debemos seguir adelante sin dejar de orar. Lo otro que nos enseña es correctamente entender lo que es la tentación o la prueba, como decíamos, y el pecado. ¿Sí? También, hermanos, nos enseña a tener fe en Jesucristo para salvación, pero a tener perseverancia también en las obras que deben venir de esa fe, de esa salvación, tanto en cumplir la palabra de Dios, en tener una religión verdadera y en tener cuidado, ¿cierto?, con la imparcialidad o en ser imparciales en realidad, no tener favoritismos. Además, tener cuidado de la lengua, porque una lengua es algo pequeñito, ¿verdad? Pero puede prender un gran incendio. En otras palabras, usted con un pequeño comentario, una pequeña murmuración puede traer una división dentro de la iglesia. Hay que cuidarse de la lengua, hay que cuidar nuestros juramentos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y eso es complicado y nos cuesta todo, hermanos, pero debemos tener cuidado con eso. También el contraste ya lo hemos visto de la sabiduría divina versus la terrenal, ver cómo, hermanos, el Señor es gracioso, está lleno de gracia, y eso nos debe llevar a la humildad, y también debemos considerar nuestra vida hacia futuro, con Dios siempre por delante, asimismo también las riquezas que vamos acumulando, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Tener cuidado, ¿verdad?, con ningunear a los pobres, por el contrario, bendecir a nuestros hermanos. Además, se nos enfatiza mucho la paciencia, pero no porque sí, sino que la paciencia en la espera del Señor, quien además va a ser nuestro juez, y debemos mirarlo como tal, no para condenación, sí para salvación, pero juez al fin y al cabo. Debemos cuidarnos, hermanos, en cómo andamos. Y también debemos considerar los ejemplos de paciencia, los profetas, Job, y también de oración como Elías, para que nosotros también podamos vivir en el presente. Por último, algo importante que nos enseña este libro es el gran valor que tiene la restauración cuando un hermano ha pecado o cuando nosotros hemos pecado. Podemos arrepentirnos y debemos también ser entes restauradores. Bien, hermanos, ¿está Cristo en Santiago? Hay dos menciones directas. La primera en el capítulo 1, cuando dice siervo o esclavo del Señor Jesucristo, y también en el capítulo 2.1 cuando habla de el glorioso Señor Jesucristo. Pero hay 11 menciones con la palabra ahí, Señor. Estas se utilizan tanto para el Señor, es decir, Dios, el Padre, y también para Señor, es decir, Jesús. Repito, no está mencionado Jesús como Señor, pero por el contexto en el que está mencionada esa palabra es coincidente y armoniza con nuestro Señor Jesucristo en otros textos de la Escritura. Es importante eso, se utiliza la palabra Señor, o en el Antiguo Testamento sería Jehová, tanto para Dios Padre como para Jesucristo, que también es Dios. ¿Qué se está enfatizando acá? El medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, está diciendo que ese niño con el cual yo crecí, al cual yo lo vi, y después lo vi crecer, y murió, y resucitó, Él es Dios. Increíble. Nosotros, ¿cuánto más debemos considerar a Cristo Jesús como Jehová, como el Señor, como Dios, y debemos doblegarnos a Él? Además, cuando habla de el Rey de Gloria, nos recuerda el Salmo 24. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Poderoso, ¿cierto? Fuerte en batalla. Él es ese Rey. Alzado puertas eternas a vuestras cabezas. Ahí lo que está mencionando el salmista es una imagen de un rey que ha salido victorioso de sus batallas, todopoderoso, y viene a sentarse en su trono con el botín de sus triunfos, de su victoria. Jesucristo entonces es ese Rey de la Gloria, el todopoderoso, y él se ha sentado en su trono alto y sublime, y todos nosotros debemos doblegarnos a él.
Él ha vencido a nuestro gran enemigo, el pecado, hermanos, y nos ha dado, hermanos, preciosos dones, regalos para que podamos vivir considerándole a Él allí en su trono. Por lo tanto, miremos al Rey de la Gloria y Él nos proveerá todo lo necesario. Por eso hay que orar con fe, sobre todo si no tenemos sabiduría, Él la va a dar, el Rey de la Gloria. Cristo es poderoso también para salvar, hermanos. Él nos salvó, el Rey de la Gloria nos salvó a través de su obra, pero también, hermanos, para destruir. Y también Cristo, en su nombre, es en quien somos oídos. Debemos orar en el nombre del Señor por el enfermo, ¿verdad? La oración de fe en el nombre del Señor será la que traerá la posibilidad de ser salvo a, a esta persona, restaurado a este hermano perdido y o sanado de sus dolencias, de sus enfermedades, en plena armonía con la frase de Pablo, ¿cierto? Cuando menciona que hay que orar en el nombre del Señor, en el Señor o en el nombre del Señor. ¿Quién es Él? Jesucristo, hermanos, quien abrió el cielo, quien, a través de quien podemos ir al trono de la gracia. Bien, Él nos motiva, hermano, a seguir esperando con paciencia, pues viene. ¿Quién viene? El Rey de la Gloria. Va a descender, ¿cierto? Y va a salvar ya definitivamente a su pueblo. Por lo tanto, ese Rey de Reyes, quien va a vencer al pecado, hermanos, quien va a vencer a Satanás, a sus demonios, a todos los impíos, con el solo resplandor de su venida, el Rey de la Gloria viene. Preparémonos, hermanos. Y por último, Él, el Rey de la Gloria, nos dará también la corona de la vida a los que le aman. Y esto, hermanos, lo hace Cristo de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 5 con los pastores y así en distintas menciones de la Escritura. Pero ¿saben qué hermoso, hermanos? Que Él nos ha hecho también reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y cuando Él regrese, reinaremos juntamente con el Rey de la Gloria. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos finalizado y vamos a orar. Amado Padre, gracias damos por este estudio. Te rogamos, Señor, que tú por favor utilices tu palabra para el bien de tu pueblo, para tu honra y gloria, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.